Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo estamos arrancando semana de mayo? Aquí nosotros, paisanos, caliente, ¿va? Olas de calor por todo el mundo. Y no nomás olas de calor, sino de viento, de aire. Pero bueno, vamos arrancando semana con todo. Vamos poniéndole realmente empeño, mis queridos compañeros, al trabajo personal y a todo lo que nos atiende aquí. Y bueno, yo tengo que decirles que estoy realmente feliz, agradecida, sorprendida. Me encantan los comentarios de las personas de Argentina. Georgie Vilte nos felicita mucho por nuestra labor, que fue el Día del Trabajo acá en México y creo que también allá, que es muy importante lo que hacemos. Muchas gracias, mi querida Georgie. Y luego tenemos a De Natura Dormu, creo que así se llama, desde Argentina. Y bueno, pues estaba muy feliz dándose cuenta que cada vez somos más en realidad y nos cuenta una historia bien linda sobre los comechingones. Y pues esa historia está en Westworld, fíjate, en esa serie está pero clarísima. Y también sucedió lo mismo con los nativos indígenas de Brasil, Argentina, que con los invasores, en el caso de Brasil, que fueron los portugueses, y en el caso de Argentina, los españoles. Estas tribus nativas, estas etnias nativas, huyeron en Brasil al Amazonas, y nos comenta también nuestra compañera que en Argentina huyeron a las montañas para no ser esclavizados y que preferían con todo y sus hijos arrojarse al precipicio de las montañas para no ser esclavizados. Y dice que nunca fueron encontrados sus cuerpos, que está segura de que pues pasaron a la otra dimensión, como los mayas lo hicieron. Y eso está en la serie de Westworld. Me encanta porque todas las verdades que quieren tapar, pues al final siempre encuentran la vía de decírnoslas. Así que son muy interesantes, muchas gracias. Y luego, bueno, Domínguez Micael, que bueno, me encanta porque dice que empezó a hacer trabajo personal desde el año pasado y que ya están rindiendo frutos y este 1 de mayo arrancando, ya les dieron su casa y están estrenando casa. Eso me encanta, mi queridísima. Abrazos, que bueno, felicitaciones, porque el trabajo personal se tiene que notar, desde luego, en la vida de las personas. Mi querida Carla Pascasio de Academia Quantum, que es nuestra alumna, y dice, bueno, Mayo, que se suelte todo lo que se deba soltar. Pues estamos completamente de acuerdo, ¿verdad? Mi querida Sin Ann dice, bueno, pues es con el podcast también del arranque del mes de mayo, que le vino como anillo al dedo, pues por todos los cambios, ¿verdad? Que hay que generar. Felicidades. Y recuerden que en Repro 5D hicimos, pues desde que arrancó el año, un audio subliminal que nos acompaña en todo el año Caballo de Fuego 2026 por precisamente este tipo de cambios y de movimientos que vamos a ir. Ya ahorita en mayo, digamos que el banderazo ya se dio, ¿verdad? Y luego Nikki nos manda una sugerencia de podcast. Ya sabes, nosotros todo lo anotamos y dependiendo de lo que vayamos viviendo, lo vamos calendarizando y lo vamos poniendo pues para que vayamos haciendo la agenda del trabajo personal. Con muchísimo gusto, todas sus sugerencias son recibidas y en la medida de lo posible elaboradas. Igual con los audios de Repro 5D, hacemos todo lo posible por irlo agendando e irlos diseñando, sobre todo, porque diseñar un tema pues implica entender
el conflicto, el transgeneracional, lo que está memorizado en las células, todo lo que se tiene que corregir para sacar todo eso del inconsciente y entonces diseñarlo. Ahí que me pongo ahí de Flynn, ¿verdad? De científica loca a crear eso. Así que con mucho gusto lo recibimos. Y bueno, pues corazones, tenemos el día de hoy el tema de la semana, que es el cuerpo habla lo que la boca calla. Y fíjate que este es un tema bien complejo, pero es bien intenso porque ya por ahí tienen el podcast de los huesos, todo lo osteoarticular, o sea, todo los huesos, tendones, y tienen un podcast solo de huesos, pero cuando estamos hablando, pues hay de huesos a huesos, ¿verdad? Pero el hueso de la cadera, del fémur, ese ensamble es de lo más importante de nuestra vida, porque son huesos muy grandes y son huesos de los cuales prácticamente que el equilibrio y el eje de la persona está ahí. O sea, con la cadera rota, chueca, el fémur corto, pues no tienes un buen balance y ahí está el conflicto, ¿te fijas? Pero no es lo mismo un conflicto en la cadera en persona joven que un conflicto en la cadera en persona mayor y lo vamos a ir aquí desmenuzando. ¿Qué te parece? Primero que nada, pues en la etapa biológica que nos atiende es la etapa del movimiento y valoración. Por eso es que cuando hay debilidad, ruptura, descalcificación, cualquier cosa que le pase a los huesos en esta etapa, pues es desvalorización, es decir, como yo no me doy la fuerza, el valor para sostenerme, ¿verdad? La definición, bueno, pues la cadera es una de las dos regiones comprendidas entre el muslo y la cresta ilíaca y está formada por la cabeza del fémur, la articulación de la cadera, que a su vez está compuesta por el acetábulo, esta cavidad que está situada en la unión de los huesos ilíaco, isquión y pubis. Y así como la cápsula y los ligamentos que lo unen, a todo eso le vamos a llamar la cadera. También se le denomina coxa o coxis. También es una de las partes salientes formadas por los huesos superiores de la pelvis. Creo que también tenemos un podcast de coxis, ahorita que me estoy acordando. Así que bueno, si lo tienen más localizado ahí, vayan agregando la información para que vayas teniendo un conjunto mayor. Bueno, evidentemente el sentido biológico de tener cadera es el equilibrio del cuerpo y de los órganos, es el transportar en equilibrio, ¿no? Y eso es lo que nos permite avanzar, o sea, la pierna da el paso, pero la cadera da la dirección y el equilibrio. Y hay que tomar en cuenta los órganos que están pues alojados ahí. Generalmente le vamos a dar mucha importancia porque la cadera aloja los órganos reproductores. Por eso tiene que ver mucho con la dirección sexual o con el conflicto de dirección hacia la sexualidad también. Y tiene muchas memorias transgeneracionales, sin duda. Entonces, bueno, vamos a entender los conflictos. El conflicto más arcaico que puede alojarse en la cadera es mantenerse en su posición, o sea, mantenerte en tu eje. En persona joven, el conflicto es de lucha. Quiero luchar, pero no puedo luchar, pero estoy completamente activo en la lucha, es decir, me estoy esfuerce y esfuerce y esfuerce y esfuerce. En una persona mayor es no puedo luchar, pero tengo que soportar la lucha de una forma pasiva. Te fijas que en ambos casos hay resistencias y eso es lo que hace que que se reviente, a veces a través de un accidente, de una caída. Bueno, hay miles de situaciones, pero ya hay una debilidad previa y por eso es que sucede la situación. En la cadera vamos a ver 4 conflictos muy importantes. El primer conflicto es de oposición, me opongo a, ¿verdad? El siguiente conflicto es de generar mucha energía en la lucha, que es la vesícula biliar. Y el tercero es de incesto simbólico, o sea, actividad sexual en incesto, así se vive y pues vamos a entender lo que es simbólico. Y la cuarta es que ahí se va a alojar una patología en forma de patología, se va a alojar un secreto familiar.
¿no? Un secreto familiar que tiene, pues obviamente, un dolor, por eso genera dolor, peso, falta de dirección. Y siempre va a tener que ver en relación a lo mismo, de oposición, incesto simbólico, abuso o conductas sexuales. Bueno, vamos a ver en el conflicto de oposición es que realmente alguien se está oponiendo a alguien, me opongo a otra persona, ¿no? Me opongo a las ideas, ¿verdad? Y cuando se vive una oposición simbólica es que no tengo las mismas ideas religiosas o políticas o las mismas ideas para llevar a cabo algún proyecto, alguna situación, entonces están en opuesto. Y también está la oposición que ya se lleva pues al físico, es el no voy a hacer esto y la otra persona me obliga al sí. La oposición activa sería estoy aquí y lucho, lucho, lucho. La oposición pasiva sería no quiero ir para allá, pero tampoco puedo oponerme, no tengo las fuerzas. Esto sucede más en las personas mayores. No quiero ir a casa de tal, no quiero ir al asilo, no quiero vivir con tal, y entonces ahí se andan pasando a la abuelita de casa en casa, ¿verdad? Pero no puede oponerse, no puede hacer otra cosa, no puede luchar, pum, rompe la cadera. Cuando es el tema de la vesícula biliar, que es estar en cólera, en ira reprimida, en un trabajo energético potente, porque la vesícula está a tope, a tope, a tope, a tope, se viven las oposiciones con mucha rencor, con mucha injusticia. Siempre recuerda en el contexto de oposición. Y vamos con el incesto simbólico, porque pues aquí es como que realmente donde se entiende el conflicto de la cadera en oposición. Me opongo. Entonces, la sexualidad real es que la historia real del individuo, como la está viviendo hombre o mujer, tiene que ver con memorias que están, memorias sexuales de su linaje transgeneracional. La sexualidad simbólica es, pues llevo actos sexuales con alguien que para el inconsciente es como si fuese mi hermana, como si fuese mi padre, como si fuese mi madre, como si fuese mi abuela, y pues yo estoy en esa oposición porque quiero, pero el inconsciente dice, oye, pero es que este es mamá, y pues no se puede en teoría. Entonces, todo es inconsciente, desde luego, ¿eh? Fíjate el tema de la oposición. Cuando se está luchando para evitar un abuso sexual, generalmente la oposición es el otro sujeto quiere forzar el cuerpo de la persona y la persona aprieta, cierra cadera y pierna. Entonces el hecho de abrir la pierna, track. Ahí es donde se está viviendo el conflicto, ¿no? En luchas, en temas sexuales, en temas de incestos, en temas de hay algo con el que me estoy oponiendo. ¿Quién es tu opuesto todo el tiempo, no? Y pues en caso de las personas mayores, pues aunque se opongan, no tienen fuerzas y se rompen simbólicamente. Y desde luego nos falta el secreto familiar, algo que no se ha dicho, algo que nunca se ha contado. Repito, muchas veces son temas de incesto, temas de abuso, que se guardan así como el secreto familiar, pero pues ya estamos en el siglo XXI, ya tenemos muchas más herramientas para sanar las cosas, porque si no, pues la cadera va a seguir siendo un tema. Y bueno, pues evidentemente vamos a ver que hay solución emocional. En todo conflicto de cadera hay una actitud derrotista o hay una acción de fracaso, real o simbólica, o sea, realmente fracasé o está en mi mente. Hay que analizar los 4 conflictos y determinar en qué grados está en cada uno de ellos. Es como una forma de ir aclarando los conflictos ocultos, inclusive que ni siquiera la persona se dé cuenta de que está en ese sentido de oposición constante. Y hay que fijarse muy bien exactamente en qué movimientos la lesión o el dolor es cuando más nos duele, ¿verdad? Porque en el movimiento, en el acto, ahí vamos a encontrar mucha información. El cuerpo le va a costar más trabajo en ciertas cosas. Así que bueno, he entregado el pedido de la cadera, compañeros. ¿Qué te parece? Que mañana con toda intensidad le seguimos al trabajo personal. Recuerda que ya es este viernes el movimiento sanador, sanar el linaje femenino, el linaje de amor, estructuras de amor afectivas,
vínculos a través de la energía mamá. En esta ocasión lo haremos el viernes a las 9 de la mañana, hora México, en línea. Pide tus requerimientos si te vas a sumar al evento, porque creo que ya está el chat de los alumnos del viernes. Te dejo un abrazo grande, grande. Y le seguimos mañana. Chao, chao. Disfruta el día. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.